Reunión de la familia Sanz un año más en un entorno burgalés con base en la villa de Acinas, rodeado por la Sierra de la Demanda y los picos de Urbión y bañado por los ríos Arlanza y Acinas. Las rutas turísticas culturales fueron las siguientes. Primer día, visita al importante yacimiento de Atapuerca, visita a la villa de Covarrubias, declarada cuna de Burgos y conjunto histórico-artístico. Siguiente día, paseo por Sala de las Infantes, por Acinas y sus humedales, y por la tarde visita al monasterio de Santo Domingo de Silos, claustro románico, desfiladero de Yecla y finalmente la villa de Caleruega. Tras un trayecto de un par de horas entre la A1 Burgos y diversas carreteras locales, llegamos a la Casa Rural Serrano de Acinas. Descargamos bultos, ordenamos y repartimos habitaciones de una forma rápida para darnos un paseo por Acinas. Se tienen noticias de Acinas desde el temprano siglo X, formando parte del Fuero de Lara, junto a 9 aldeas más. Se cuenta en el importante poema épico de la primera poesía castellana del Fernán González, que durante la batalla de Facinas, que enfrentaba cristianos contra musulmanes en el siglo XIII, que quedaron por largo tiempo en monte inmenso hacinados, los cuerpos ensangrentados que la espada atravesó, y dice que aquella llanura desde ese glorioso día perdió el nombre que tenía y que Facinas se llamó. Actualmente el término municipal de Acinas se halla ubicado en la zona oriental de la provincia de Burgos, a escasos kilómetros de distancia del legendario núcleo de Sala de los Infantes. Se integra en la zona natural conocida como Sierra de la Demanda. Los monumentos y lugares de interés que visitamos fueron los siguientes. Iglesia de San Pedro de Acinas, templo cuya construcción se inicia en el siglo XVII, aunque se erigió sobre otra iglesia medieval, que data del siglo XIII, de estilo románico. Recorrido a través del núcleo antiguo de Acinas, donde contemplamos parte de la arquitectura tradicional conservada, destacando los muros de piedra y las chimeneas de ladrillo con formas cónicas. También hicimos una ruta hacia el mirador del castillo, del que aún quedan algunos restos, el Palacio Municipal de Cultura, el Sagrado Corazón, que es la torre campanario que forma parte de una espadaña natural de roca arenisca, que aparece citada en el siglo XV como la Peña del Campanario. Pero el mayor atractivo turístico y científico de Acinas son sus árboles fósiles. Los primeros restos aparecieron en los años 40 del siglo XIX, enterrados y rodeados de material fluvial. El primer árbol fósil se trasladó a la localidad en el año 1976 y quedó expuesto al público. Más tarde se trasladaron otros y en la actualidad se exponen en Acinas 3 árboles fósiles. Además de estos, existen al menos otros 7 enterrados. Desde finales del año 2009 se encuentra abierto al público el centro de visitantes del árbol fósil, en el que el visitante puede contemplar la reconstrucción del ambiente primitivo que hace 120 millones de años, fósiles vegetales de distintas épocas geológicas, informaciones sobre los bosques fósiles en España o los más famosos bosques petrificados en el mundo. Al siguiente día nos levantamos pronto para salir rumbo en dirección Burgos y después al Centro Arqueológico Experimental de Atapuerca, CAREX, donde teníamos la reserva a la visita del yacimiento. Para hacer tiempo nos dimos una vuelta por el propio centro, aprendiendo cosas muy interesantes sobre la vida de nuestros antepasados humanos, sobre alimentación, ropa, fuego y casas. Como introducción, el entorno geográfico de la Sierra de Atapuerca se eleva sobre 1885 metros. Está situada a 15 kilómetros al este de la ciudad de Burgos. Se localiza en el borde nororiental de la cuenca cenozoica del Duero y forma parte de la orla mesozoica del sistema ibérico, como su último representante. Está separada del borde meridional de la cordillera Cantábrica por un corredor tectónico, conocido como el corredor de Burueva, que enlaza las depresiones terciarias del Duero y el Ebro. La sierra constituye un relieve positivo relacionado con un anticlinal tumbado compuesto por rocas mesozoicas, principalmente calizas y dolomías del Cretácico superior. Una voz nos avisó de que salía nuestro autocar para el yacimiento. Era nuestra guía, Roxana, una psicopedagoga muy locuaz, con una gran seguridad en sí misma y que empezó a explicar aspectos generales del yacimiento. Entre los más importantes son los siguientes.
que trabajaban 260 investigadores de distintas ramas y campos de muchos países. Trabajaban solamente 3 meses en el campo y el resto del año lo hacían en gabinete, en un proyecto con un tiempo de estudio muy largo, debido a la cantidad de fósiles y de material que extraían. Ya dentro del yacimiento, una antigua trinchera del ferrocarril del siglo XIX, explotada por los ingleses, visitamos los siguientes lugares. Sima del Elefante, llamada así porque creyeron encontrar un resto de elefante que al analizarlo comprobaron que era un rinoceronte. Desde los años 80 y siempre dentro del proyecto Atapuerca se han realizado diferentes muestreos en este yacimiento con el fin de ver el potencial arqueopaleontológico del mismo. Las excavaciones sistemáticas en la Sima del Elefante se iniciaron en el año 1996 y se han ido sucediendo hasta la actualidad. Sima de la Galería. Se localiza en la trinchera del ferrocarril, a escasos 50 metros del gran yacimiento de la Dolina. Es una cavidad compuesta por 3 áreas, un tramo horizontal, un tramo central y uno hacia el sur con un conducto vertical abierto al exterior llamado Trinchera Norte. Galería se rellenó durante el Pleistoceno a través de 2 principales entradas de sedimentos. Por un lado, sedimentos procedentes de la zona norte que cubrieron la zona central y por otro lado los aportes que entraron a la zona norte. Esta sedimentación ha dado lugar a una secuencia sedimentaria con unos 7 metros de espesor en el área central, en la que se han distinguido 6 unidades estratigráficas. Gran Dolina. Registra las últimas fases de la ocupación humana del yacimiento de Gran Dolina. Es una superficie de 100 metros cuadrados que ha permitido documentar las mayores concentraciones de restos arqueológicos descubiertas hasta la actualidad en los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca, con más de 118.000 restos faunísticos y 35.000 artefactos líticos coordenados. Gran Dolina se abre por primera vez al exterior hace 1.000.000 de años, en el que el clima imperante, más frío que el actual. En aquel momento se produjo un derrumbe del techo de la cavidad, lo que propició que ésta empezara a rellenarse con sedimentos procedentes del exterior, hasta su colmatación total. Los osos de la especie Ursus dolinensis aprovecharon la nueva entrada para utilizarla durante su invernación, pero el nuevo agujero también representó una trampa natural para algunos ungulados de la sierra, restos de rinocerontes, bisontes y caballos, que cayeron por la sima recién formada y que murieron en el interior de la cueva. Entonces, carnívoros tales como jaguares, hienas y los antepasados de los lobos usaron la cueva para acarroñar los cadáveres. También se produjeron las primeras ocupaciones humanas, las cuales estuvieron relacionadas con visitas esporádicas para aprovechar los cadáveres de los herbívoros caídos. Y Sima de los Huesos. En 1976 se daron en Sima de los Huesos los primeros fósiles humanos de la Sierra de Atapuerca. Nadie podía imaginar el inmenso tesoro científico que yacía enterrado entre sus sedimentos. A partir de 1991 se pudo intervenir en niveles inalterados y se halló la mayor acumulación de fósiles humanos de la historia. También pudieron comenzar los estudios de estratigrafía, paleontología y geocronología que han permitido saber con seguridad que los niveles fosilíferos del yacimiento tienen algo más de 400.000 años de antigüedad y corresponden al Pleistoceno medio. Como resumen, a los yacimientos que realizamos en la denominada trinchera del ferrocarril se diferencian hasta 5 fósiles de 5 especies distintas, que sucedieron en el tiempo destacando por su importancia el Homo antecesor, Homo heidelbergense, Neandertal y Homo sapiens. Regresamos al Centro de Arqueología Experimental CARES en autobús y realizamos la visita al espacio exterior. Está articulado en un recorrido cronológico donde el visitante conoce la evolución de las innovaciones tecnológicas a lo largo de la historia de la humanidad. El espacio interior contiene la primera exposición permanente sobre arqueología experimental realizada en España. Dicha exposición sigue un eje temático a partir de las principales disciplinas del estudio en que se divide la arqueología experimental: talla lítica, producción de herramientas a lo largo de la historia, uso de herramientas, producción de fuego, evolución del hábitat a lo largo de la prehistoria, cerámica, tejido y cestería, artes e instrumentos musicales. A lo largo de este recorrido, el visitante puede ver y además tocar muchas de las réplicas de los materiales arqueológicos realizados con las mismas técnicas que se empleaban en cada periodo e incluso emplear algunos de esos instrumentos. De esta manera, el visitante se convierte también en experimentador de las técnicas del pasado
y aprenda al mismo tiempo parte de nuestro proceso de investigación en estas materias. Hay que destacar entre las distintas actividades o talleres que hicimos en el exterior los siguientes: fabricación de herramientas, bifaces, lascas, modo 1 con sílex y cuarcita; creación de artes rupestres o pinturas con colorantes, bauxita, limonita y carbón con tintes negros que dejaron su huella en las paredes de las cuevas; fabricación de fuego a través del choque de piedras junto con el yesquero; y la creación de arcos, lanzas, flechas con huesos de animales para atacar o matar animales para después comer. Después del interesante aprendizaje de la evolución de los homínidos, es decir, de nuestra especie, nos desplazamos a la localidad de Atapuerca a comer. Esta vez la invitación corrió a cargo de nuestra hermana Susana. Era su cumpleaños. Rico, rico, Uchi. La siguiente, pago yo. Una vez dimos cuenta de las viandas, seguimos nuestro recorrido planificado a Covarrubias. Por una carretera local, más bien poco cuidada y estrecha, llegamos a la hora. Covarrubias está catalogada como la cuna de Burgos, situada en el corazón de la historia castellana y perteneciente a la comarca de Arlanza. Está declarado conjunto histórico-artístico. Posee un entorno privilegiado, rodeado de historia, arte, cultura y leyenda. Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura popular castellana. Por el pueblo pasa el Camino de Santiago y está situado en la Ruta de la Lana y en el Camino del Cid. De origen medieval, la villa fue fundada por el rey visigodo Chindas Vinto, sobre los restos de un castro romano. El primer conde de Castilla, Fernán González, y su hijo, el conde García Fernández, hacia el siglo X, convirtieron Covarrubias en capital del primer infantado de Castilla. Cada verano, Covarrubias recibe cientos de personas que vuelven a su pueblo, así como turistas del resto de España y Europa. En otoño, se celebra un importante acontecimiento cultural llamado Pretexto Covarrubias, donde se dan cita personalidades ilustres iberoamericanas vinculadas al idioma castellano, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, y muchos pensadores y escritores de la lengua castellana. Está dedicado a la reflexión de la comunicación en español. Los monumentos y lugares de interés que visitamos fueron los siguientes: Torre de la Emparedada. Es un torreón donde Doña Urraca fue emparedada por su propio padre, Fernán González, como castigo por sus amoríos con un pastor. Es una torre defensiva del siglo X, considerada como obra mozárabe, que enlazaría con la muralla que rodea la población. El recinto amurallado que rodea la torre albergó el palacio del abad de Covarrubias, que hoy es una propiedad privada. Cerca de la Torre de la Emparedada y siguiendo el curso del río Arlanza, aguas arriba, llegamos a la colegiata de los santos Cosmé y Damián, del siglo XV y estilo gótico. La colegiata es del siglo XV, posee 3 naves y 4 capillas, y un bello claustro del siglo XVI, un órgano del siglo XVII, el más antiguo de Castilla que sigue sonando, magníficos altares barrocos del siglo XVIII y un museo parroquial. El museo acoge capiteles románicos, tablas de Berruguete, Iván e Ic, y el extraordinario tríptico de la adoración de los Reyes Magos del siglo XV, atribuido a un discípulo de Gil de Siloé. Cerca se encuentra una estatua a la princesa Cristina de Noruega, que se comprometió con el infante de Castilla llamado Felipe, hermano de Alfonso X el Sabio. Ella deseó que se construyese una iglesia en honor al patrón de Noruega, San Olaf, a las afueras de Covarrubias. Esta primera ermita fue construida en España después, en el siglo XXI. La princesa Cristina pretendía cumplir la transmisión de la cultura e historia de su país, la figura de San Olaf, en 3 facetas de su vida: el vikingo, el rey y el santo. Después visitamos el ayuntamiento, donde se encuentra el que era el palacio de Fernán González.
donde pudimos disfrutar de un pasacalles y todo lo relacionado con el carnaval, chirigotas, cantes y bailes, y el toro perseguidor. Y por último, visitamos la iglesia de Santo Tomé del siglo XV. Ya de regreso a Acinas, disfrutamos de un espectacular cañón del río Arlanza, con importantes bosques de encinas, sabinas y robles. A su paso, nos encontramos el camino a la capilla de Olaz y las ruinas del monasterio de San Pedro de Arlanza. Tras una cena copiosa